Sí vimos enteros binarios. Eran enteras binarias. ¿Y cómo andan con la práctica de sensibilidad? ¿Le hace falta? ¿Mucho? ¿Poco? No sé si- Todo gráfico. Bien. Voy a dejar abierto esto por las dudas. ¿Qué dice el chat? Puede ser que no esté subida la clase del 11 de mayo. Exactamente. Sí, recién me di cuenta de que no estaba subida, como está viendo en dónde habíamos quedado. Así que ahora la voy a subir antes de esta. Así que eso es correcto. Bien. Bueno, vamos a abrir la guía de ejercicios. Bueno, yo tengo, díganme si estos ejercicios, algunos ya lo hicieron. Programación, análisis de sensibilidad, ¿dónde está? Tengo seleccionados estos ejercicios que no están hechos en la guía, 12, 7, 8, 9. Díganme si han hecho alguno de estos. O capaz que por los números no los identifican. Pero bueno, los vamos a ir abriendo uno por uno y vamos viendo si ya lo hicieron. Me avisan y lo pasamos al siguiente. Ahí pongo la grabación. Bueno, entonces, a ver si este es el ejercicio 12 de la guía, página 48. Díganme si ya lo han visto o lo han hecho antes. Dice, una empresa produce 3 tipos de barras de caramelo. Cada barra está hecha totalmente de azúcar y chocolate. Se dispone de 50 gramos de azúcar, 100 gramos de chocolate, esa es la disponibilidad de materias primas. Y se sabe que la composición de cada barra son las siguientes. ¿Mm? ¿Alguno recuerda haberlo hecho este ejercicio? Por ahora, no. No, profe, creo que no lo hicimos. Bueno, entonces, está bueno que lo hagamos. Bueno, lo puedo compactar. Ya. Entonces, tenemos las 3 barras de azúcar y chocolate, producto poco sano. Gramos de azúcar, gramos de chocolate, la composición de las distintas barras, la contribución en las utilidades. ¿Mm? Definiendo, dice, a X sub I como el número de barras tipo I producidas, o sea, tipo 1, 2 o 3, indica cómo sería el programa lineal. Bueno, esto ya la tenemos clarísima. Maximización de utilidades, entonces la función objetivo va a ser maximización de Z, esto es en el formato de Windows, ¿no? No escriban en los parciales el formato lindo porque el profesor se lo va a corregir como mal. Maximización de las contribuciones unitarias de las distintas barras que podemos producir. 3 unidades por la tipo 1, 7 por la tipo 2, 5 por la tipo 3. Sujeto a las restricciones. Bueno, disponibilidad de gramos de azúcar, 50 decía. Entonces, el consumo de las barras 1, 2 y 3 no puede superar los 50 y cada una consume 1 gramo. Y la disponibilidad de chocolate son 100 gramos. ¿Tá? Y bueno, los consumos de la producción de barras no puede superar los 100 gramos. Este consume 2, 3 y 1. ¿Mm? Y acá lo que hay que escribir, con el enter, es que todas las variables son mayor o igual a 0. ¿No? La condición
la condición de no negatividad. Yo se los aclaro porque el profe me lo ha remarcado, me ha hecho señales cómo se escribe, porque si no después lo van a escribir mal en el parcial. Entonces, les remarco eso. Asociación Z, así. Igual. Y eso, como mínimo eso. Bien, entonces tenemos el programa lineal. Indique cómo será el programa lineal. Ahora, complete esta solución complete esta solución encontrada con simplex e indique si es la solución óptima. Si no lo es, resuelva. Explique los valores obtenidos. Bueno, es el punto A. Nos dan esta tabla incompleta y nosotros tenemos que completarla, ¿no? Entonces, no teníamos estos datos, no teníamos estos datos, sí tenemos esos datos, y bueno, hasta ahí. No tenemos esos datos, tenemos un -3. Va a ser solución. En la guía, fíjense si ese -3 está como -3 o está distinto. Me parece que la guía -4, 0. Así. A ver, ejercicio, página 48. 48. Bueno, sí, está con -3 y -4. Bien. Está perfecto. Así, claro, con la fórmula, cuando empecé a borrar, se cambió todo. Entonces, ¿cómo hacíamos para completar esta tabla? Tengo que empezar a ver las indicaciones. Bueno, el vector, ¿quién está en la base actualmente? Acá tenemos 0, 1, que diría que está en la base x3. Después, acá, ¿quién estaría en la base? Nos estaría faltando todavía. El coeficiente x3 es el 5. ¿Qué otra cosa más podemos saber? Acá esto vale 3 y acá dice que es -3. ¿Cómo veremos para saber quién más está en la base? Pero este es otro problema, ¿no es cierto? O el del mismo de la... No sé, 3, 7, 5. Bien, ¿por dónde podemos continuar? Tenemos que saber quién más está en la base acá, con 25. Tenemos dos restricciones, debería haber dos variables en la base. Podría estar S2, podría estar X2, X3, está, X2 o S2 podría estar. X2, profe. ¿Por qué razón podríamos decir que X2 estaría en la base? Porque falta el vector unitario. Falta un vector unitario. Bien, perfecto. Entonces tenemos un solo vector unitario y en cada tabla tenemos que tener dos vectores unitarios. Entonces, ahí está. La que estaría faltando es el otro vector unitario, X2. Bueno, ¿cuánto vale X2 el coeficiente? 7. Ahí está. Bueno, entonces ahí sí completamos y podemos hacer, esta es la suma producto. Suma producto.
este rango F4 multiplicado por este otro rango, que ese es móvil. Bien. Bueno, y ahora tenemos que verificar entonces si nos darían estos, el CJ menos ZJ era menos 3, entonces 3 menos 6 va a dar menos 3. Después 7 menos 7 va a dar 0, 5 menos 5 va a dar 0, 0 menos 4 va a dar menos 4, y 0 menos 1 va a dar menos 1. Listo. Ahí está. Dice, indique si es la solución óptima. Bueno, sí, como es maximización, todos los valores son 0 o negativos, es óptima. Y después, si había múltiples soluciones, en ese caso sería una variable no básica que tenga acá 0. Bueno, las únicas dos que tienen 0 son las básicas, así que es la definitiva. Es única. Explique los valores obtenidos. Ahí, en ese caso, habría que decir que la solución es producir 25x3 y 25 de x2. La función objetivo z vale 300, sería el ingreso máximo por esta producción de barras. Y después podés empezar a explicar sobre qué significan las contribuciones marginales estas. Y bueno, podés explicar también qué significa cada una de las sustituciones, qué significa la sumatoria total de las sustituciones generadas por el ingreso de cada una de estas variables. Es como amplia la pregunta. Pasemos a la pregunta B. ¿Para qué valores de la contribución a las utilidades de la barra de caramelo tipo 1, que no está en la base, tipo 1, la base actual permanecerá óptima? Permanecerá sin cambio en realidad. Sin cambio la estructura. Va a permanecer X1 y X2. Si la utilidad para una barra de caramelo tipo 1 fuera 7 centavos. Primera pregunta, ¿para qué valores se mantendrá la solución, la estructura de la solución? Y después pregunta, si la utilidad de la barra de caramelo tipo 1 fuera 7 centavos, ¿cuál sería la solución óptima para este problema? Bueno, entonces tenemos que analizar cuál es la posibilidad de variación del coeficiente del precio de la barra tipo 1. Y ese análisis de sensibilidad era uno de los más fáciles, digamos. ¿Cuánto podía variar? Y bueno, podía variar lo mismo que figura acá en el CJ menos ZJ, pero en sentido contrario. Si valiera 6, ahí lograría estar en 0, eso que el negativo se volvería 0, y entonces que habría acá múltiples soluciones porque esta podría entrar a la base. Entonces, ¿para qué valores se mantendría? Bueno, para el valor en total entre. Esto incluso podría valer menos, digamos. Podría aumentar en 3 unidades o reducirse hasta 0. Y el valor que podría tener entonces es entre 0 y hasta 6. Hay dos formas de decir las cosas. Entonces podría valer entre 0 y hasta 6, que es lo mismo que decir podría variar en menos infinito, que suelen decir así, y incrementar hasta 3 unidades. Bien, y ahora pregunta, ¿qué pasa si fuera 7 centavos el valor de la barra de caramelo? Bueno,
Si fuera 7 centavos, ¿qué pasaría? Nos superaríamos el límite de 6, ¿no? Que era el límite máximo. Si ponemos 6, acá va a ser 1, y eso va a cambiar la estructura de la solución óptima porque va a ingresar x1 y se va a ir otra variable, sí o sí. Entonces se cambia la solución. Se cambiaría la estructura de la solución. Y bueno, y acá le respondí. La nueva solución tendría x1 igual a 50 y no estaría x2 o x3. Y la x que quedara, la x que quedara tendría un valor de 0 y valdría 350. Y z valdría 350. A ver, ¿Por qué verifiquemos hay eso. negativo? Si ingresa X1 ya nos genera una disminución, porque está negativo. ¿Por qué valdría 350? Claro, eso es lo que quería ahora verificar. ¿Cuál sería la nueva solución? Porque acá lo que pregunta es si la utilidad para una barra de caramelo fuera de 7 centavos. Bien. Entonces acá hay que hacer una nueva solución acá. Si el ejercicio, o sea, el ejercicio se hace otro ejercicio directamente. Ahí, si lo resolvemos, vamos a tener otra solución, porque ya cambiamos la estructura. Entonces, cuando nos salimos del rango del análisis de sensibilidad, directamente tenés que resolver el ejercicio de nuevo, porque te cambia la estructura. Entonces, acá esa es la solución actual. Y si ahora nos vamos a x1, le ponemos un coeficiente de 7, nos vamos del rango de sensibilidad, entonces cambia la solución. Es otro ejercicio, digamos. Y acá está, la solución es 350 y x1 va a valer 50. Eso, ¿hasta dónde podemos anticiparnos, digamos? Podemos anticiparnos así, decir, bueno, si este es 7, esto va a valer 1 acá, entonces tenemos que hacer, es como que tenemos que calcular la próxima tabla. Solución, dividido tasa de sustitución, ahí dice 50 unidades y 50 unidades, ¿no? Entonces, ¿quién sale? Al hacer eso, vemos que cualquiera de las dos podría salir. Entonces, por eso acá pusimos que podría salir cualquiera. Entonces, este es el menor y este es el menor valor. Menor y menor. Entonces, por un lado sabemos que puede salir cualquiera. Por otro lado sabemos que la cantidad de x1 que se van a querer ingresar va a ser la máxima posible, que es 50. Siempre la menor cantidad de acá en lo que va a ingresar es con el valor que va a quedar acá, x1. Y después sabemos a su vez que la sustitución va a ser completa, al 100%, porque los dos son al límite 50. Entonces, ¿y qué pasaba? Cuando había dos que empataban, se sabía que la próxima solución iba a ser degenerada. Entonces, iba a haber una variable con 0 en la base. Por este tema, de que las dos tasas de sustitución se sustituyen al 100%. Los dos valores se sustituyen al 100%. Entonces, de ahí que podemos decir todo esto. La solución tendría un x1 igual a 50, por lo que lo vemos acá. No estaría x2 o x3. Y la x que quedara, acá me parece que falta un acento. Quedara, bueno, está bien. La x que quedara tendría valor 0. Y z valdría 350. Bueno, ¿cómo podemos saber que z valdría 350? Porque acá tendríamos
el x, por ejemplo, tenemos el x1 acá, con el coeficiente de 7, y sería 7 por 50, que es la cantidad que hay acá. Entonces 7 por 50 da 350. ¿Sí? Es decir, que tenemos que hacer prácticamente la siguiente tabla para poder saber todos esos resultados. Bueno, entonces, cuando nos vamos de rango, hay que hacer todos los cálculos del método simplex. El punto C, a ver cómo se responde. ¿Para qué valores de contribución a las utilidades de la barra de caramelo tipo 2 la base actual permanecerá óptima? Bien, bueno, tipo 2 es una variable que está en la base, entonces queremos saber cuánto puede variar este coeficiente sin que se cambie la estructura de la base. Bien, entonces eso, ¿se acuerdan que era hacer comparar versus las variables no básicas? Era la división del CJ menos ZJ sobre la tasa de sustitución correspondiente. ¿Se acuerdan, no? De eso. Tin, 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 está por acá. Esto. La tasa de sustitución, el CJ menos ZJ sobre tasa de sustitución. Es como calcular un tita, pero distinto. Partiendo de acá y dividiendo por la tasa. Bien. ¿Quiénes son las no básicas? X1 es no básica, entonces hacemos la división. Ahí está. 1 sobre 0,5 nos da 2. Después hacemos la otra no básica, X2 y X3 son básicas. S1 es no básica, entonces menos 4 sobre menos 0,5 da 8. Y 1 negativo sobre 0,5 da menos 2. Bien. Entonces ahí nos darían los límites de variación. 2 positivo, 8 positivo, 2 negativo. Dice, si x2 vale 13, es decir, por la variación permitida, x2 más... Ah, no, esta es la respuesta siguiente. La respuesta primera es, coeficiente x2 puede valer entre... ¿Por qué va la lamparita? Entre 2... entre menos 2 y más 8 unidades. Es decir, entre 5 y 15 podría valer el coeficiente, el valor de este producto, o la contribución a las utilidades. En realidad, como dice acá, contribución a utilidades podría estar entre 5 y 15. Es decir, que se puede reducir en 2 unidades y se pueden incrementar en 8 unidades. Y después, entonces, te pregunta, ¿qué pasa si valiera, está muy grande, 13 centavos? Bueno, si la utilidad por una barra de caramelo tipo 2 fuera 13 centavos, ¿cuál sería la nueva solución óptima para este problema? Bien, 13 centavos está dentro del rango posible de variación, entonces no se cambia el problema y ahí sí podemos estimar directamente con la tabla esta cuál sería la próxima solución. Entonces x2 en vez de valer 7, valdría 13 acá y simplemente eso es lo que pasaría. La nueva solución sería 5 por 25 más 13 por 25. Ya que si x2 vale 13, la nueva solución es igual, solo cambia z porque la variación está dentro del rango de análisis de sensibilidad. Esa es la respuesta. Si quieren acá podemos simularlo. Tenemos que volver al valor original acá de 3 y el x2 en 13. Y bueno, ahí nos da 25, 25 y 450 el resultado final.
Ahí está, 450. Cambio Z. Acá le vamos a poner 450. Z igual a 450. Bien. ¿Cuál sería el punto D? ¿Para qué cantidad de azúcar disponible la base actual permanecerá óptima? Bueno, azúcar. ¿Para qué para qué disponibilidad de azúcar la base permanecerá óptima? Bueno, acá no está el azúcar, como no tiene holgura, el azúcar, S1 y S2 están igual a 0, porque no están en la base. Bien, ¿quién es S1 y quién es S2? S1 es el azúcar. Eso, ¿cómo sabemos que el azúcar es la S1? Eso depende de cómo ordenemos las restricciones en el planteo. Si el planteo estuviera así organizado como lo hicimos, bueno, S1 sería el azúcar. Bueno, ¿cómo hacíamos para calcular la posibilidad de variación de una materia prima que es limitante? Un recurso que es limitante. Bueno, se hacía igual que como se hacía el cálculo este de tita. Solución sobre tasa de sustitución. Hacemos acá al resumen. Esto es de las variables no básicas, holguras no básicas, que son las limitantes. Depende del signo. Y tenemos que utilizar, en realidad, el método fácil era utilizando la fórmula. Para lo que es maximización, que son todos de mayor a igual, son todos de menor a igual para maximización, era la fórmula esta, la solución más delta BI por tasa de sustitución mayor o igual a 0. En cambio, cuando es para un caso de minimización, que todas son de mayor o igual, están todas asociadas a restricciones de mayor o igual, es solución menos lo que sería el delta por tasa de sustitución mayor o igual a 0. Entonces, aplicando esta formulita, vamos a calcular la posibilidad de variación del recurso azúcar. Entonces, era la fórmula de solución, que sería en el primer caso 25, más el delta del recurso, por su tasa de sustitución. Que ahí debería quedar claro que S1 es el azúcar, porque si no, S2 tiene otra tasa de sustitución. Entonces, 1,5 la tasa de sustitución, mayor o igual a 0. Y después la otra es 25 la solución, y la tasa es menos 0,5. Entonces, bueno, ahí despejamos el menos 25 y después dividimos por 15. No se cambia el signo de la desigualdad, porque no pasamos a dividir por negativo. Y hacemos la división y nos da menos 16. Entonces ya hay una variación. A ver la otra. Bueno, acá pasamos el 25 a restar, el 0,5 pasa a dividir y nos queda acá cambia el signo de la desigualdad. Entonces, 25 sobre 0,5, los dos negativos, queda 50 positivo. Y bueno, entonces nos dice que delta BI tiene que ser menor a 50. Entonces, por un lado nos dice, tiene que ser mayor que menos 16 y menor que menos 25. Y menor que 50. Entonces, acá la respuesta es, el recurso de azúcar, B1, podría reducirse en 16 unidades e incrementarse en 50. Es decir, que podría variar entre 34 y 100 por la disponibilidad que había. Este 34 vendría a ser
50 menos 16.6, digamos. Y el otro sería el 50 más 50, igual a 100. Acá podría estar bueno, como escribir acá, poner directamente este de escala menos 16 con 16, el primer límite y después el otro límite, 50. Entonces B sub I dice que tiene que ser menor o igual a 50, la variación, ¿no? El delta. Y B sub I tiene que ser mayor. Delta B sub I. Bueno, después lo pongo. A ver, el punto E. Si se dispusiera de 60 gramos de azúcar, ¿cuál sería la contribución total a las utilidades de la empresa? Bueno, si se dispusiera de 60 gramos de azúcar, bueno, el punto D era hasta ahí nomás. ¿Cuál es el rango de variación de la disponibilidad de azúcar? Y acá pregunta, si se dispusiera de 60 gramos de azúcar, ¿cuál sería la contribución total a las utilidades de la empresa? Bueno, si se dispusiera de 60 gramos, actualmente es 50. Si se dispusiera más unidades de azúcar, se podría producir más, porque ese era un recurso limitante. Entonces, ¿cómo incrementaría las utilidades de la empresa? Bueno, esa información, ¿de dónde vendría? De lo que es el análisis del precio sombra, ¿no? ¿Que el precio sombra qué significaba? ¿Cuánto beneficio obteníamos por cada unidad extra que consideramos del recurso que es limitante? Y ese beneficio lo identificamos acá, en el CJ-ZJ. Entonces, y que a su vez eso nos daba el límite de decir, bueno, ¿cuánto pagaríamos por unidades extras del recurso limitante? Entonces, como yo sé que es 4, acá el beneficio que me genera es 4, agregar más unidades de azúcar. Recuerden acá por qué dice menos 4, porque acá la S sería unidades de azúcar no utilizadas. Por cada unidad de azúcar que yo no utilice, voy a restar 4. Pero si yo voy a utilizar, voy a sumar 4. Y siempre que sea dentro del rango del análisis de sensibilidad. Si nos vamos por fuera, ya es otro, hay que resolver de nuevo. Entonces acá tendré que haber puesto, si tuviera 60 gramos de utilidad de azúcar, las utilidades se incrementarían en 40 unidades. ¿Y de dónde viene este 40 unidades? Viene de 4 por el extra. ¿Cuánto es la diferencia? 10. 4 que es la utilidad por 10 gramos extras. De 50 pasa a 60. Este es, si queremos ponerle unidades, sería utilidad por gramo. Entonces da 40 unidades de utilidad. Bueno, después, ¿qué más dice? ¿Cuántas barras tendría que producirse de cada tipo? Bien.
esta pregunta, ¿cómo la responderían? Cuando incrementamos unidades de alguna variable, se interactúa con las tasas de sustitución, ¿no es cierto? Entonces, si yo, en este caso, si yo incremento unidades de azúcar no utilizada, estaría haciendo estas tasas de sustitución. Por cada gramo que yo no utilice, sustituyo 1,5x3 y acá de alguna manera incrementa en 0,5x2. Ahora si yo hago lo contrario, entonces tendré que decir que sustituyo de x3, en vez de sustituir, incremento x3, en vez de incrementar, reduzco x2. Entonces ahí tenemos que calcular ese resultado. Ah, bueno, pero me estaba yendo del punto. ¿Está dentro del análisis del rango de sensibilidad? Bueno, habíamos dicho que podía estar en 34 y en 50 el total. Entonces, si estamos en 30, ya ahí nos fuimos del rango y bueno, ahí no podemos hacer el calculito ese porque si iría una de las dos variables cambiaría, cambia la estructura. Si no cambiara la estructura, sí podríamos hacer ese calculito. Entonces la respuesta acá era, si tuviera 30 gramos, se debe resolver nuevamente el problema porque estaría fuera del rango de variación permitido. Mínimo 34 gramos. Mínimo permitido. Igual 34 gramos. Que en realidad es, para ser precisos, 50 menos 16.666 es 33,33. Y ahí dice el F, dice, supongo que para cada barra de caramelo tipo 1 se usa solamente 0,5 gramos de azúcar y 0,5 gramos de chocolate. ¿Tendría que fabricar este tipo de caramelo? Indique por qué. Bueno, ahí estaríamos cambiando lo que serían los coeficientes técnicos del problema, ¿no? Entonces esto no es parte de un análisis de sensibilidad, es parte de resolver el ejercicio nuevamente. 0,5, si dice si el tipo 1 utiliza 0,5 gramos de azúcar, 0,5 gramos de azúcar y 0,5 gramos de chocolate. Bien, si nosotros vamos a hacer ese cambio en el ejercicio, bueno, vamos a tener un impacto en todo el ejercicio. No lo podemos hacer con un análisis de sensibilidad a ese tema, ¿no? Porque esta tasa no tiene nada que ver con el planteo original. Entonces, ahí lo que hay que hacer es volver a resolver el problema para poder decir si se tendría que fabricar o no este tipo de caramelo. A ver, lindo. Tengo que poner un 0,5 acá y un 0,5 acá. 0,5. 0,5. Salto la coma acá. 0 punto. 0 punto. Entonces ahí tenemos
el rango, bueno, ¿cuál es el resultado? X1 no se produce. Entonces, la respuesta sería, tendría que fabricar este tipo de caramelo y indique por qué. Y bueno, no. La solución es que no habría que fabricar ese caramelo y si lo fabricáramos, tendríamos una pérdida de 2.5 pesos por cada caramelo fabricado. ¿Mm? Voy a hacer una forma de responder ese punto. Bueno, tenemos que hacer una pausa, así que pongo acá la pausa y volvemos en 15 minutitos a las 13:03. ¿Mm? A las 13:02. 13:02. Bueno, listo entonces. Mientras tanto, yo acomodo acá el ejercicio este. Ok, no hay problema. Profe, disculpe, Sí, ahí cuando pregunten el E, ¿cuántas barras tendría que producirse de cada tipo? O sea, eso es teniendo en cuenta si en vez de hubiera 60 gramos, digamos. en el E, si tuviera 60 gramos. ¿Cuántas barras de cada tipo debería hacer? Eso es hacer de nuevo la tabla. Ah, perdón, ahí faltó una pregunta. ¿Cuál sería la contribución total a las actividades? ¿Cuánta barra tendría que producirse de cada tipo? Ok. ¿Cómo contestar estas preguntas? Si solo les pusiera 30 gramos de azúcar. Ah, bien, me salté una pregunta entonces. Acá podemos completar la pregunta esta. Y bueno, ¿cuántas barras tendrían que producirse? Ahí es donde sí podemos utilizar entonces eso. eh, Calculando cómo impactan con las tasas de sustitución, 10, agregar 10 unidades de azúcar. Entonces, en teoría serían 10 por 1,5. Entonces, en vez de reducir, se incrementaría. Este serían 15 y este, en vez de incrementarse, se reduciría en 10 por 0,5, o sea, se reduciría en 5. Perfecto. Bueno, O sea, tenemos que ver las tasas de sustitución y multiplicamos sí, por el signo que esté ahí, digamos, si es negativo, reduce y si es positivo, incrementa. así es, vamos a calcularlo. Sería ahí 60 y estos son, este precio no está bien acá, 7, 375, 375. Bueno, y en vez de 50, 60. Y profe, también el 0,5 de X1 que está en los dos, que lo cambiaste. Ah, ay, sí. Este es 1 y el otro es 2. ¿Dónde está la solución? 340. X3 vale 40. Ya habíamos dicho que se tenía que incrementar en 15. Está bien, 30, 40. Y este se tenía que eh, reducir en 5. De 25 paso a 20. Así que bueno, ahí lo podemos confirmar con el link. Sí, Yo no entiendo en el apartado C, el
El coeficiente de x2 puede valer entre -2 y 8, es decir, entre 5 y 15. Me perdí en esa parte. Bueno, ahí vamos. ¿Cuánto hay que producir? Acá tenemos que aclarar entonces. X3 sería igual a 1.5 por 10. Sería igual al valor actual, 25 más esto. 1.5 por 10. Igual 40. Y x2 igual al valor actual más menos, sería menos 0.5 por 10. Igual a 20. Más juntito esto. Bueno, en el 8 y el -2. Bueno, los límites de variación que nos dio acá fueron... tenés que ordenarlo, digamos, espacialmente. Entonces, bueno, -2 es un límite, después le sigue el 2 y después le sigue el 8. Esos son los límites de variación. Y ahí me está diciendo, pero ahí te dice cuánto puede variar el valor actual. No es el valor total. Entonces, si puede variar -2, o sea, voy a tener que identificar. Ahí tenés que tener en cuenta cuál es el límite máximo, cuál es el límite mínimo. El 2 sería el primer límite que cruza. Si yo supero, yo me voy a 8, estaría violando la restricción del 2. Entonces me parece que va entre 2 y -2, la variación real posible. Porque si no, estaría violando esta restricción con respecto a x1, se chocaría. Bien. Entonces, eso significaría que podría el coeficiente, es decir, que el coeficiente de x2 podría valer entre, y acá vamos a poner la formulita, valor actual 7 menos 2 igual a 5, y después sería 7 más 2 igual a 9. El igual a 15 estaría mal, y bueno, eso lo podemos verificar. Entonces, en teoría está bien entre el 5 y el 9, y si fuera el 15 se iría del rango de sensibilidad. Gracias, profe. Bien, entonces, bueno, a ver, si ponemos el 9 como coeficiente y lo resolvemos, quedan x2, x3 quedan en la base, entonces no habría problema. No se fue el rango. Ahora si yo le pongo 15, a ver si en x2 y x3 también siguen en la base.
bueno, que no significa que sí o sí vaya a cambiar la base, sino que podría cambiar la base cuando vos te vas del rango. A ver, y si ponemos un 20, que es el límite máximo, que está superando el límite de 15, ahí sí cambia totalmente. Solamente queda x2 y ingresa alguna de las variables. Ingresa S1. A ver qué está pasando acá. ¿Está bien? Ah, acá hay algo raro. Acá hay un 1 positivo. Esto era 3 acá. Ahí está. Bien. Estábamos haciendo el ejercicio con números cambiados. Entonces, la reducción máxima es menos 6 y menos 6 por un lado, menos 2 por el otro y 8 para arriba. Entonces ahí está, el límite superior es 8 y el límite inferior es menos 2. Con razón no cerraba. Entonces, el coeficiente de x2 podría valer entre 7 menos 2 igual a 5 y 7 más 8 igual a 15. Está. Límites de variación. Bueno, ahora le tengo que explicar a los chicos, cuando volvamos así, dejamos grabada la corrección. Listo. Bueno, acá. Me levanto 2 minutos y vuelvo. Bueno, 1 y 3. Ahí en la pausa estaba revisando con una alumna que me consultó acá por el límite de variación que veía algo raro. Y está bien porque acá habíamos dejado puesto un número que no correspondía al problema original y eso alteraba los límites de variación, que decían que eran 2, 8 y menos 2. Entonces, si ese hubiera sido realmente los límites, las posibilidades cuáles serían. Menos 2, ordenándolo de manera mayor, ¿no? 2 y 8. Si esto hubiera sido los resultados, el límite de variación entonces hubiera sido el mínimo el menos 2 y el máximo 2, ¿no? Porque si yo supero el 2, estaría yendo hasta 8 y violando la restricción de 2. Entonces, los límites hubieran sido estos dos. Pero eso no era así, porque en realidad lo que estábamos haciendo, teníamos mal el coeficiente que originalmente era 3.
Y si lo dejamos ahí en el coeficiente que corresponde del ejercicio, los límites son menos 6, 8 y menos 2. Entonces lo ordenamos. Menos 6, menos 2 y 8. Lo ordenamos de mayor a menor, de menor a mayor. Y ahí tenemos los límites, son menos 2 y más 8. Entonces 7 menos 2 da el 5 y 7 más 8 da el 15. Y esos son los límites correctos y bueno, ahí queda corregido el archivo. Profe, ahí no se suma tipo menos 2. No, porque te estoy diciendo que el límite de variación mínimo es en menos 2 unidades. Vos podés variar tu límite en menos 2 unidades. Ah, Podés perfecto. incrementar tu límite en más 8 unidades. Sí, ojo con la interpretación. Bien. Y después, nada, pasen claro los límites que el menor es menos 16 y el mayor es 50. Listo. Y el punto F era, se debe resolver el problema. Perdónenme. Bien. Y hay una pregunta que no le hemos respondido, que era en la pregunta E, los 60 gramos de azúcar, decía cuántas barras tendrían que producirse de cada tipo si el límite hubiera sido 60 gramos. O sea, 10 gramos más, ahí sí nos encontramos dentro del límite máximo que eran 100 gramos. Entonces, si tuviera 60 gramos, las utilidades se incrementarían en 40 unidades. ¿Y cuánto habría que producir? La respuesta es utilizando las tasas de sustitución. La solución actual 25 más la tasa de sustitución por la cantidad de gramos que se agregan. En X3 daría 40. Y X2 sería el valor actual menos 0,5 por 10. Esto daría 5. Bueno, el valor final sería 20. Bueno, ¿eso cómo se explica? Acá. Entonces, recuerda, si yo incrementase, dejara de usar 10 gramos de azúcar, haría esta tasa de sustitución, que sería 1,5, sustituiría a este 25. Entonces, 10 por 1,5 serían 10, serían 15, restaría 15 unidades de este. Pero lo que yo estoy haciendo no es dejar de usar 100 gramos de azúcar, 10 gramos de azúcar. Estoy usando 10 gramos de azúcar más. Entonces, esto sería el efecto inverso. Entonces, en vez de sustituir 15, agregaría 15. Entonces, 25 más 15 da los 40. Y acá, que la S genera un incremento, bueno, la B genera una reducción. Entonces, sería el 10 por 0,5 es 5 y en vez de incrementar, reduciría en 5. Y ahí da el 20. Ahí están los cálculos. Bueno, podemos cerrar entonces este ejercicio número 12. El siguiente que tenía, a ver si ustedes lo hicieron, es el 7. Que nos da esta tabla. 12, 10, 7. Dice, dado el siguiente modelo y tabla de simplex, considerando que el objetivo corresponde a ingresos en pesos, entonces tenemos esta función de maximización, 10 aporte X1, 2 aporte X2, y tenemos restricciones de menor o igual a 32 unidades de algo y de 40 menor o igual a 40 unidades de algo. Y nos dan esta tabla.
Entonces, indique si la tabla dada es óptima. Bueno, volvamos al Excel. Indique si la tabla es óptima. Los puntos A. Bueno, en este caso, ¿qué vemos? Las contribuciones marginales son todas ceros y negativas. Entonces, que acá tenemos variable 1, variable 2, holgura 1, holgura 2. Y después que tenemos acá, esto es Z. Entonces, todas son cero o negativas, entonces sí, estamos en el óptimo. Vemos que hay dos restricciones. Están los dos vectores unitarios. Estos son ceros y los otros son negativos. Entonces, no hay múltiples soluciones. Entonces sí, es la solución óptima y única. Esa es la pregunta A. Después, complete la siguiente salida del software lindo. Bien. Entonces acá decía, está en blanco. ¿Cuál es el valor de la función objetivo? 21,33. ¿Cuál es el valor de la variable x1? Es la que está ahí, 2.33. O sea, x1, 2.13. x2, ¿qué pasa? No está en la base, entonces vale 0. Y acá los costos reducidos. Bueno, si x1 está en la base, el costo reducido es 0. Y x2 que no está en la base, el costo reducido es lo que sale acá, la contribución marginal unitaria, 4.66. Y acá el profe aclaró que los valores los pongamos en términos positivos, porque esto costo reducido se interpreta que reduce en 4.66. No hay que poner menos 4.66, sino en valor absoluto. Esa fue una aclaración que hizo el profe Castro. Después, las variables de holgura, que sería el slack C1. Bueno, C1 tiene un precio dual positivo y no está en la base. Bueno, no está en la base, entonces su valor actual es 0. Y después el slack 2 sí está en la base y su valor es 14,4. Bueno, el que no está en la base, entonces tiene un precio dual de 0.66. Ven que lo expresa directamente en términos absolutos. Y la que sí está en la base, bueno, tiene precio igual 0. Y si se acuerdan lo que era el precio dual, ahí era, era directamente la interpretación, era lo que era el precio sombra interpretado. Entonces, esto es un caso de maximización. Y acá diría que por cada agregado de unidades de el recurso lado derecho asociado a esta holgura, cada vez que se incrementa, mejoraría. Si es positivo, mejora, y acá si es negativo, empeora. Entonces, acá sí hay un tema con el signo que acá sí puede salir negativo. Entonces, acá hay que tener cuidado. No es no se puede poner siempre positivo acá. Acá depende del efecto que produce. En este caso, agregar más recursos generaría más Z y sería positivo. Bien. Ahí está complicado ese valor ahí. ¿Y lo ponemos con valor absoluto, profe? Entonces, ¿o no, el dual? El No, costo reduce. acá el dual puede estar negativo, el dual. Porque el precio siempre es de interpretación. Y el precio dual puede ser negativo y positivo. Y si es negativo significa que empeora a Z, y si es positivo que lo mejora.
Entonces, no recuerdo haber visto un valor dual negativo acá. Pero la explicación es esa. Según el signo significa que empeora o mejora. Entonces el signo importa. Bien. Bueno, después tenemos variación de los coeficientes de las variables, de x1 y x2. Entonces, incremento permitido de x1. Bueno, entonces x1 tenemos acá. Está en la base. Si estamos hablando que es un caso de maximización y está en la base, mientras más valga el coeficiente de x1, mejor es. Entonces, se puede incrementarse en un valor infinito. ¿Y cuánto puede reducirse? Eso tendremos que hacer un cálculo para saber cuánto puede reducirse una variable básica y coeficiente, que sería la división del CJ menos dividido la tasa de sustitución de las no básicas. Y acá, acá tengo los calculitos. A ver, punto B, complete las áreas simplex. Claro, sí, hay que hacer los cálculos. Yo acá no tengo los cálculos hechos. A ver, vamos a dejarlo ahí pendiente eso. X2, que es no básica. ¿Cuánto se puede incrementar? Bueno, ahí X2 no está en la base. Se puede incrementar en lo que le falta para llegar a 0. Entonces, se puede incrementar en 4.66. Y reducirse, bueno, en teoría, si no está en la base, siendo de maximización, se podría reducir infinito, que en realidad sería reducirse hasta 0. Entonces, por ejemplo, acá dice, claro, porque acá, ahora entiendo, acá, cuando dice decrease, bueno, ¿cuánto se puede reducir? No hay que ponerle menos infinito, porque ya está diciendo que se va a reducir, ¿eh? Entonces se reduce en infinito. ¿Cuánto se puede incrementar? En 4. Acá en el costo reducido es lo mismo, porque esto implica en cuánto se reduce z. Entonces no podemos poner que z se reduce en menos 4. Se reduce en 4. Acá el precio dual no es. No te está diciendo precio dual de reducción o de incremento. No, te tiene precio dual. Entonces sí, acá sí vale el signo. Acá no, acá es redundante, digamos. Se incrementa o se reduce. Si se reduce es negativo y si se incrementa es positivo. Viene por ese lado. Profe, o sea que ahí le faltó poner el signo del dual, digamos. Es menos. No, es más. Ahora lo vemos porque es más. Pero Porque la es negativa. ahí vamos. O sea, la interpretación es esa, que es negativa ya. Me desarma todo. Acá el ejercicio ya tiene los precios dobles puestos. ¿Eh? Pero si tuvieras que ponerlo vos, tendrías que interpretarlo. Bueno, el Slack 2, no, este es el Slack 1. Tiene una contribución negativa acá, porque eso significa unidades de recursos no utilizados. Ahora, si vos incrementaras recursos de este Slack que es limitante, no está en la base, entonces generarías un beneficio. Entonces, el precio dual acá es positivo. Genera un beneficio agregar unidades, ese recurso que es limitante. Por lo general siempre va a ser así. Todos los recursos que son limitantes, si vos tenés más, vas a producir más. Entonces va a ser el efecto positivo. Hasta el límite de variación que te dé el análisis de sensibilidad. Después de ahí, bueno, cambia el ejercicio y ya no se puede asegurar cuál es el efecto. Esa sería la forma de deducirlo.
Y lo que yo quería hacer acá era el calculito del 7 para que nos quede, que vendría a ser dividir. ¿Dónde podría hacer los cálculos? Por acá. Esto sería igual. Contribución marginal menos 4.667 dividido la tasa de sustitución que estoy comparando. Es el punto 667. Entonces, la pregunta era esto, x1. ¿Cuánto podría valer el coeficiente x1? Entonces, esto sobre esto, y ahora sería slack 2 no, slack 1. Este sobre este. El otro cálculo sería ese. Menos 0, 6, 667 dividido 0.0667. Le daré menos 10. Entonces, posibilidades de reducción, tendríamos que ir al primero, al menos 7. El menos 10 no. Entonces, posibilidad de reducción, 7 unidades. Yo puse estos cálculos para allá. Después lo cómodo. Entonces está. Listo. Y nos falta ver los lados derechos. Lado derecho 1, ¿en cuánto se puede incrementar? Bueno, el 1 es el que es restrictivo, entonces ahí tenemos que hacer también cálculo. Y ese cálculo era con la formulita que ya habíamos visto recién, que era la solución más el delta multiplicado por tasa de sustitución mayor o igual a 0. Entonces, con esa fórmula vamos a determinar cuánto se puede incrementar el lado derecho 1, que es restrictivo. Y el lado derecho 2, que está en la base, bueno, ese es más fácil. Ese. ¿Cuánto se puede incrementar? Bueno, está en la base con 0, en realidad es como que tiene sobrante 0, puede tener sobrante... Ah, no, acá estoy acá. Tiene sobrante 14. Entonces, si sobra, mientras más sobra, pasa lo mismo. Podría incrementarse en infinito. Y el punto es en cuánto se puede reducir. Bueno, en lo que le sobra. En 14.4. Entonces, este está fácil de resolver. Ahora lo que nos falta es este otro que hay que hacer el cálculo. Y esto, combinar. Vamos a dejar fijo esto. Bueno, ¿cómo se calcularía el límite de variación? Copiamos. Ahí está. Bueno, solución actual. 2.3. 2.13333 más el delta, que acá no, el simbolito ese, tendré que copiar ese simbolito, multiplicado por la tasa de sustitución correspondiente. Bueno, ¿cuál es la tasa de sustitución correspondiente? Del slack 1 es 0.0667. Eso es mayor o igual a 0. Entonces, si resolvemos eso, nos va a dar cuál es el delta. ¿Qué va a pasar? Va a pasar a dividir, va a pasar a restar menos 213 y va a pasar a dividir el 66, 0.66. Bueno, entonces no se va a cambiar el símbolo de la restricción, el sentido. Entonces va a quedar de mayor o igual. Y el resultado va a ser
menos 2.13, menos 2.13, 3, dividido 0.0667. Entonces acá dice que menos 31, un límite de variación. Ahora vamos a ver el otro límite de variación entonces. Entonces, solución 14.4, 14.4, más el delta, multiplicado por tasa de sustitución, que es negativa, en este caso, menos 0.8, menos 0.8. Bien. ¿Cuál va a ser el resultado de todo esto? 14 pasa en negativo, después pasa a dividir el negativo, entonces acá se cambia el sentido de la desigualdad, es menor, y el resultado da menos 14.4 dividido, bueno, menos 0.8. Directamente 14.4 dividido 0.8 da 18. Entonces, según esto, podría reducirse, la variación tiene que ser mayor a menos 31 y el incremento tiene que ser menor a 18. ¿eh? Entonces, los límites de variación, acá por redondeo parece que hay incrementarse, se puede incrementar hasta 18 y reducción se pueden reducir hasta 32. Acá seguramente hay un tema de unidades. 31.98. Ok. 31.98. Bien. Bueno, acá voy a insertar una filita para dejar estos cálculos por acá. Y después acomodo todo esto, que sí se acomoda todo el tiempo. Bien. Entonces, punto B. Completa el siguiente tabla del software lindo. Bueno, para completarla tenemos que hacer esos calculitos. C. ¿Qué pasaría si se reduce la cantidad del insumo A? Que corresponde con la primera restricción. O sea, bueno, si no sabemos, la primera restricción. A 20. Bueno, ¿qué pasaría si se reduce a 20 la disponibilidad de ese recurso? Bien, entonces ahí tenemos que empezar a utilizar los datos. Insumo A tiene la posible variación entre 18 y 32. Entonces, acá ¿qué me está planteando? Corresponde en 20 unidades. Bueno, si resto 20 unidades, ¿a dónde quedaría? Quedaría en 12. Entonces estaría fuera del rango permitido, porque puedo reducir en 18, lo máximo. No, profe, puede reducir en 32. Ahí se increase el 18. Está. O sea que lo puedo reducir hasta 0 esto. Bien. Entonces, sí, se podría hacer. No cambiaría la estructura de la solución. ¿Y cuál sería el valor de la función objetivo en este caso? ¿Cuáles serían los nuevos valores de las variables? Bien. Bueno, entonces, si reducimos en 20 y termina en 12, hay que tenemos que utilizar entonces la tasa de sustitución del recurso 1, que es el slack C1. Entonces ahí sí, dejaríamos de utilizar 20 unidades. Entonces aplicaríamos tal cual como dice acá. Por cada unidad que dejo utilizar, sustituyo 0.6 de este
y incremento en 0.8 este. Entonces, a ver si tengo los cálculos acá. Reducción menor 32, se mantiene la solución. ¿Y cuál sería el próximo valor? X1 valdría, actualmente vale 2.13 y tendré que hacer 20 en negativo. Molesta, ¿eh? Entonces, 20 por 0.6 y eso se lo resto a 2.1, ¿no? Entonces, 2.1 menos 20 por 0.6. No sé, ¿no?, cómo está escrito acá. Esto como, no sé, podemos poner entre paréntesis para que no confunda. Y el resultado sería 0.8 entonces. ¿Y ese 2 qué pasaría? Bueno, ese 2 se incrementaría. Entonces va a ser más 20 por 0.8, que es la tasa de sustitución. Y terminaría en 30.4. Eso yo ya lo hice y lo verifiqué. No sé si es este el caso. Los valores y las variables. No, esto es para el dual. Bueno, pero ese sería el efecto de reducir en 20 unidades que se encuentra dentro del rango, como bien me aclaro. ¿Y cuál es el resultado? Y bueno, el resultado sería el efecto que acá produce. Reducir en 20 produciría una reducción de Z en 20 por esta cantidad. Entonces, acá tenemos a Z, que actualmente es 21.33. Y acá directamente le puse más 5. ¿Por qué 5? No, me pase de acá. 21.33 menos 20 por 0.6667. Quedaría Z en 7.99. Eso estaba fácil. Ahora sí. D. La empresa siempre ha tenido una participación en el mercado, del producto 2, que actualmente no está en la base. De 5 unidades. O sea, siempre vendió 5 unidades. De seguir con esa política, ¿qué cambios se producirían en el plan de producción? ¿Y en qué valor de la función objetivo? No, y en el valor de la función objetivo. Bueno, acá sería como decir, bueno, me obligo a producir 5 unidades de X2. ¿Eso cómo impactaría? Bueno, tenemos que utilizar el tema de analizar la posibilidad de producción de variables no básicas. Entonces, ¿eso cómo se hacía? Era haciendo solución sobre tasa de sustitución. Estamos a punto de... Ahí tenemos que analizar, bueno, ¿cuántas unidades de X2 podemos producir? Bueno, había que aplicar la solución dividido tasa de sustitución, o sea, 2.13 sobre 0.66 y 14 sobre 12. Entonces, acá tenemos 2.13 sobre 0.66 nos da una variación de 3.19 unidades y la otra variación nos da 14 dividido 12, 1.2 unidades. Bien. Por un lado, ¿qué pasaría si producimos 5 unidades? Si seguimos esa política. Bueno, estaremos superando el límite del análisis de sensibilidad, que en este caso es 1.2, el más chico. Entonces, cambiaré la solución. ¿Y qué pasaría con Z si producimos 5 unidades de X2? Bueno, eso simplemente va a ser el Z actual. La contribución de X2 actual es menos 4.66. Entonces Z terminaría negativo. Sería 21.33 más, y acá le puse el más, el efecto que me produce directamente. Sería más 5 multiplicado por el efecto que me produce.
el efecto es negativo. Entonces, bueno, como le guste más escribirlo, el resultado final sería Z menos 2. Habría pérdidas. ¿Qué cambios se producían en el plan de producción? Sí. Si se produce 5, se producirían cambios. Probablemente cambiaría la estructura de la solución. Y el valor de la función objetivo, bueno, habría pérdidas. Sería menos 2. Ahora, fórmule el problema dual e identifique los valores de las variables duales. Bien, este es el problema dual. Entonces, este es el punto FE, que es el problema dual. Bueno, el problema dual de este. ¿Cómo se haría? Obviamente, las restricciones pasan a ser los coeficientes de la función objetivo. De ser de maximización pasa a minimización. Ponemos las variables duales y1 y 2. Y después, acá, las filas pasan a ser columnas, ¿no? 12, 10, 12, 20. Y los coeficientes de la función objetivo pasan a ser las restricciones. 10 y 2. 10 y 2. Y bueno, ¿qué pasaba con los sentidos, los signos de las desigualdades? Pasaba, según la formulita de memotécnica, subía igual, que entonces la condición final sube igual acá, son todas de mayor o igual a 0, y bajan distinto. Todas son de menor o igual a 0, entonces acá todas son de mayor o igual a 0. Y ahí quedan definidas el dual. Entonces, por un lado, formule el problema dual e identifique los valores de las variables duales. ¿En qué sentido? Identifique los valores de las variables duales. Y 1 igual a menos 0,66 y 2 igual a 0. Bueno. ¿Cómo podemos identificar el valor de las variables duales mirando el primal? Bueno, ¿se acuerdan que las i representan a las holguras, ¿no? Entonces, lo que nosotros veíamos acá, las contribuciones unitarias marginales, es lo que después aparece en la solución del dual. ¿Se acuerdan de eso, no? Yo acá tendré que abrir el archivo. Bueno, en la solución del dual, como en cualquier solución, los valores aparecen en positivo. Bueno, entonces los valores que van a estar en la solución son estos dos. Tenemos dos restricciones en el dual, entonces se esperaría que hubiera dos valores positivos, que va a ser 4,66 y el 0,6. Bien. ¿Cuánto valdría I1? Sería el slack 1. Valdría 0,6. ¿Cuánto valdría el slack 2? El I2. Bueno, el slack 2 valdría 0 y no estaría en la base directamente. Entonces ahí es el valor de las variables duales. Interprete los valores de las variables duales. Identifique el punto E. En la interpretación de las variables duales, bueno, de manera genérica es lo mismo que la interpretación de CJ menos ZJ. Serán incrementos marginales que se producen en Z, el agregado de una unidad en el lado derecho. Eso sería la interpretación de la variable dual. Siempre. El incremento marginal que se produce en Z debido al agregado de una unidad en el lado derecho. O sea, por incrementar los recursos. Y el punto G, ¿cómo sería la interpretación de los valores de las variables duales si el objetivo fuera de contribución a las utilidades? Ok.
Porque este incremento se interpreta de distintas formas según lo que significa la función objetivo, ¿no? Si son utilidades una cosa, o sea, si son utilidades, incremento en las utilidades. Si es facturación, es incremento de facturación. Bueno, en este caso, si son contribución a las utilidades, eh, acá le puse, ¿cuál sería la interpretación? Bueno, son los precios sombra de los recursos B1 y B2. Es decir, el beneficio que se produce por agregar una unidad extra del recurso B. ¿Mm? Entonces, y ese beneficio que se produce se puede utilizar para decir, para determinar cuál es el precio máximo que se podría pagar por recursos extras. ¿Eh? Pero básicamente son los precios sombra que significan el beneficio o la contribución a las utilidades, que deben de ser lo mismo que beneficio, por agregar una unidad extra del recurso B1 y B2. Los recursos B, para dejarlo en forma genérica. De los recursos. Bueno, ahí está, cerramos el ejercicio 7. Profe, a mí me quedó una duda en el punto C de por qué por qué multiplicamos por 20. Bien, Yo cuando lo hice, resté a 32, le resté 20, me quedó 12 y multipliqué por 12. bueno, en el punto C, Sí, ¿por qué el 20? Bien, porque ¿qué dice el C? Acá dice, ¿qué pasaría si se reduce la cantidad del insumo a 20? Corresponde al registro. O sea, se lo reduce se lo reduce a 20, no en 20 unidades. claro. Ah, bien. Bueno, entonces, claro, ¿cuál es la disponibilidad actual? 31. Si lo reduce a 20, estaríamos hablando de una reducción de 11 unidades. Entonces, el efecto es por la reducción. Se reducen 11 unidades, entonces acá sí, habré que, en vez de decir, el movimiento no es 20, el movimiento es 11. Bien. Entonces, del valor actual hay que restarle el efecto de 11 movimientos de ese recurso. Entonces, sí, acá el resultado cambiará. Entonces, 11 por 0,06, 11 por 0,06, 6, 7, va a dar en ese 0,73. Bueno, entonces, 2 menos 2,13, 2,13. 0,73. Bueno, 2,13 menos 0,73. 1,4. Acá tenía la formulita. Menos 11. Entonces 1,4. Eso lo podemos verificar así con el lindo. Yo acá lo tengo cargado. Entonces, la reducción no es en 20 unidades, sino es en A20. A ver. A ver cuánto da. Acá está dando
x2, x1, 0, x2, 2. Y calculamos recién el valor de x1. A ver, estábamos dentro del límite de sensibilidad. Reducción, decrease 32. O sea que en teoría sí. Se pueden reducir en 32 unidades si queríamos. Bueno, y si yo voy a reducir, el efecto que va a hacer es reducir este 2.13. Eh, 1.4 y acá, no, acá la solución del lindo. Acá está bien escrito esto. Ahí está. Menor igual. Y acá en el lindo no se copió menor igual. Se copió igual. Menor igual a 40. Bueno, todo bien. 10, 2, 15, 10, 12, 20. Bueno, ahí vamos de nuevo. Bien, dice el X1, 1.33, que ahí sí es más coherente con el 1.40 que tenemos acá. Profe, el tema es que le va a dar distinto porque en el que hizo antes usted puso 32 y era 31. Entonces en uno se reduce 12 y en otro 11. Ahí arriba, en su ejemplo, dice 32 ahí, en el cuadro Acá abajo. Ahí dice dice 31, 32. claro. Ahí está. Sí, ahí está. No, igual eh, la reducción, sí, claro. Acá en vez de es 12. Ahí está. Ahí quedó exacto, 1.33. Bueno, entonces este otro, la formulita acá, la reducción no es 11, es 12. Acá también, la reducción es 12. Bueno, entonces acá la reducción no es 20, es 12. Va a dar 24. Y acá si lo controlamos, da 24. Doble dura 2. Y Z, bueno, ¿qué pasaré con Z? El efecto que genera, que es por 11, que es una reducción. Z. Ahí está. Vamos a restar 11. Da 13,99. Porque acá el slack es negativo. Entonces, 13,33. 13,19 contra 13. Bueno, da cerquita. 21,33, 21,33. Y este es 12. Me quedé con el 11. Ahí está. 13,33. Ahí está. 13,33. Ahí todo coincide. Bien. Bueno. Está buena ahí que yo interpreté mal. Estaba diciendo si se reducía en 20 unidades y en realidad era si se reducía a 20 unidades. ¿No? Ahí está. Excelente. Bueno, cerramos acá el ejercicio este, lo acomodo y se los paso para que les quede. Y ya nos quedan pocas clases, ¿no? Así que tenemos que avanzar rápido con los temas. Nos quedan la clase la semana que viene, la otra y la otra. Bueno, tenemos cuatro semanas y tenemos para ver programación dinámica, que lleva 2 clases. Después transporte, asignación y variables binarias.
Y bueno, y variables binarias suele llevar 2 clases. Entonces, estamos ahí con los tiempos justitos. A lo mejor queda algún tema para la primera semana después del receso. Así que bueno, no pierdan el tiempo, practiquen y saquen las dudas porque después no va a quedar mucho tiempo para repaso. Vamos a tener 1 semana o 2 semanas antes del examen. Profe, una pregunta. En las autoevaluaciones antes de las vacaciones de julio, ¿qué unidades entrarían? Van a entrar todas las unidades que se tienen que tomar en el primer semestre, que es incluyendo programación dinámica, asignación, transporte, variables binarias y bueno, y programación entera, pero que programación entera, el método de branch and bound, ese no se toma, nunca vi que lo tomaran, digamos, pero es súper fácil. Pero sí, entra todo. El último tema que vemos sería asignación y transporte, me parece. O sea, profe, que vamos a tener que hacer todas esas autoevaluaciones antes de julio. Sí. Bien, perfecto, gracias. Ok. Va a ser intenso los próximos 6 clases, digamos, próximas 6 semanas. ¿La evaluación, profe, no era en agosto o estoy confundido? Sí, el primer parcial va a ser en agosto, la primera Ok. o la segunda semana, entonces nos quedan 4 semanas de clase más 1 o 2 que tengamos después del receso. ¿Mm? Así que estamos justo con el tiempo, así que bueno, por eso traten de ir practicando y sacándose las dudas. Estamos, bueno, yo voy cerrando. Cualquier cosa me van preguntando mientras tanto. Si no, los despido.